expresarles mis agradecimientos por haber asistido a esta invitación en el día de hoy. Igualmente quiero agradecerle a Ángela por el apoyo que me ha dado para la promoción y difusión de este evento. Hoy vamos a referirnos a las fobias y el pánico. Las fobias representa un subgrupo de trastornos de ansiedad. Y tanto las fobias como el pánico, aunque a primera vista pareciera que son entidades totalmente distintas, son dos caras de una misma realidad, es decir, la ansiedad. En otras palabras, en ambas situaciones, tanto en el pánico como en las fobias, la persona experimenta miedo y evitación excesivas e irracionales ante estímulos que no son realmente peligrosos. Y el segundo aspecto es que en alguna medida tanto el uno como el otro interfiere con algún área de funcionamiento de la persona. A lo largo de esta conferencia vamos a ir explicando también las diferencias que existen entre pánico y fobias, al igual que la relación que hay entre ellas. Definamos entonces qué son las fobias. En este caso nos vamos a referir a las fobias específicas. Una fobia se caracteriza por tres aspectos fundamentales. El primero es un temor que la persona reconoce como irracional ante un estímulo o situación específicas, claramente discernibles. La segunda característica es que la persona tiende a evitar esa situación debido a la ansiedad que le genera. Y en caso de que no la pueda evitar, experimenta muchísima ansiedad. Y de hecho, esta ansiedad es la que se presenta muchas veces en forma de un ataque de pánico. Y es justamente, vamos a definir un poco más adelante, qué es un ataque de pánico. Y por último, la evitación y el temor interfiere significativamente con algún aspecto de la vida de la persona. Y voy a dar un par de ejemplos que no están en las diapositivas, pero que van a ayudarnos a poder apreciar esto de una manera más concreta. Hace algún tiempo yo recibí un paciente que él trabajaba en el piso 3 de una entidad que en aquel entonces se llamaba el Banco Ganadero, que quedaba ubicada en la carrera quinta con calle 13. Y esta persona fue promovida a un cargo de mayor jerarquía en su organización y como resultado de ello fue trasladado al 8º piso. Esta persona sufría una severa fobia a las alturas y estuvo abocado a renunciar al trabajo, pues no toleraba estar en el piso 8º. Fíjense entonces cómo este aspecto o esta fobia, este temor, interfiere significativamente con la vida de las personas que la padecen. Ahora voy a contarles un ejemplo de mi vida personal. Cuando yo era un niño, para mí lo más maravilloso de cada Navidad era ir a la ciudad libre. Hasta que en una ocasión que estaban en promoción me llevaron mi madre y mi tía a una de estas atracciones.
que en esa época no quedaba en Colmocentro, sino por la Roosevelt. Así que ya se imaginarán lo viejo que soy. Entonces me montaba en un animal que llamaba la tarántula, un animal metálico. Y ahí me dio lo que mucho más adelante, yo era un niño de 10 años, lo que mucho más adelante vendría a convertirse en una de mis pasiones académicas. Me dio un ataque de pánico. De pánico, sí. Tuvieron que parar a la famosa tarántula. Y desde ahí, mi amor por la ciudad de Hierro se desvaneció, casi por todo. Hoy en día, yo no soy capaz de montarme en ninguno de esos aparatos. Pero yo vivo en un piso 11 y trabajo en un piso 11. Y a mí no me da miedo estar allí. Entonces, si a mí me diera miedo estar allí, pues obviamente que eso interferiría con mi vida y tendría que tratarlo. Me da miedo montar en la ciudad de Hierro. Pero, pues, como viene cada diciembre solamente, y como no tengo que montarme, pues yo dejo mi fobia, entre comillas, allí para poderla contar en cada charla que doy. Entonces, ahí ustedes pueden apreciar la diferencia entre cada uno de estos eventos, de cuándo es una fobia y cuándo no lo es. Ahora, vamos a definir qué es un ataque de pánico y por qué vamos a ir viendo la relación que tiene con las fobias. Un ataque de pánico es un episodio súbito de ansiedad o de temor que alcanza su pico máximo en pocos minutos y que por lo menos debe estar acompañado de 4 de los siguientes síntomas que ustedes pueden apreciar en esta diapositiva. Entre los más importantes son palpitaciones, sensaciones de calor o frío, ahogo, temblor, sudoración, opresión en el pecho. Y hay 2 aspectos que son muy importantes: el temor a morir, a enloquecer o a perder el control. Son exactamente 13 síntomas, de los cuales para configurar un ataque de pánico deben haber por lo menos 4 de estos síntomas. Ahora, los ataques de pánico no se presentan solamente en lo que algunos de ustedes me escucharon hablar la última vez, que fue el trastorno del pánico. Los ataques de pánico se presentan en muchos trastornos psicológicos, tales como en otros trastornos de ansiedad, y las fobias específicas es un claro ejemplo de ello, en la depresión e incluso en la esquizofrenia. Es decir, que el pánico es un fenómeno que tiene una característica de omnipresencia o de ubicuidad. Ahora bien, es importante aclarar que hay 2 grandes tipos de ataques de pánico: los ataques de pánico situacionales y los ataques de pánico no situacionales o, entre comillas, espontáneos. Y ahora explico por qué son entre comillas. Los situacionales, como su nombre lo indica, son ataques que se presentan ante situaciones claramente identificadas. Y voy a contarles una anécdota. Yo tenía una amiga que me leía a mí, y una mujer muy valiente. Ella tuvo diabetes desde que era muy niña, y así todo se fue a estudiar a Estados Unidos. Un día la invité a comer a mi casa y resulta que ella divisó una cucaracha. Esa mujer tan valiente fue y se paró al pie de la puerta, se acuclilló, se prendió de ella y comenzó a llorar. Un claro ejemplo de un ataque de pánico situacional. Esto es muy distinto al ataque de pánico que sufre la persona que tiene un trastorno de pánico
donde los ataques se producen sin que haya un estímulo claramente identificable. El estímulo muchas veces no existe, o existe pero de manera interna en la persona. Y no voy a complicar explicándoles un poquito más esta diferencia. Estos ataques son espontáneos y también tienen la característica de que en muchos casos son inesperados. Entonces, la relación que existe entre las fobias y los ataques de pánico es que muchas veces el estímulo fóbico genera un ataque de pánico de naturaleza situacional. Existen diferentes subtipos de fobias específicas, y aquí listamos las 5 categorías en que se han dividido. Vamos ahora a aclarar cada una de ellas. La primera es la fobia a los animales. Las más comunes son culebras, pájaros, perros, ratones, lagartijas, arañas y cucarachas. La segunda son los eventos naturales: tormentas, oscuridad, alturas, agua, temblores. La tercera categoría hace referencia a los que se denominan fobias situacionales: transporte público, conducir automóvil, túneles, puentes, ascensores, que hace parte de la claustrofobia y espacios cerrados en general, cuartos pequeños y volar en avión. Esta es una fobia bastante frecuente, la de volar en avión. La tercera categoría es la fobia a la sangre. Y esta es una fobia que también es a la sangre, a las inyecciones en las heridas. Es una fobia muy, muy interesante, porque en lo que concierne a la sangre, la persona se desmaya, pero solamente se desmaya ante la presencia de la sangre. Es decir, aquí se produce una respuesta que se llama una respuesta vasovagal, en donde la persona se desmaya en la presencia de este estímulo. Y por último tenemos una categoría residual de otras fobias, como por ejemplo temor a atorarse. Hay personas que les da mucha dificultad tomar pastillas porque tienen ese temor. Temor a vomitar es muy común. Contraer una enfermedad. Y una última son los procedimientos odontológicos. Se ha investigado muchísimo lo que se llama ansiedad dental. Es bastante frecuente. Yo tuve una alumna hace muchos años que tenía una fobia tan severa a las inyecciones que ni siquiera la habían podido vacunar. Fíjense lo grave que eso puede ser. Hay una diapositiva que me salté, pero voy a hacer una pausa para aclarar aquí. No sé si te puedes devolver. Es que en estas fobias no incluimos 2 tipos de fobias, que son la fobia social y la agorafobia. La fobia social es el temor que tiene una persona a participar en situaciones de desempeño, es decir, la más común es hablar en público, o bien a interactuar con otras personas. Por ejemplo, el temor a salir con personas del sexo opuesto. Y la otra fobia, que no está incluida aquí, se llama agorafobia. Y la agorafobia es una consecuencia del trastorno de pánico, donde la persona teme ir a ciertos lugares por temor de que le ocurra un ataque de pánico y que no haya quien la auxilie o quien la socorra
o por el temor de hacer el ridículo. Entonces quería así hacer esa aclaración porque me parece que es pertinente. Ahora sí volvamos a las estadísticas. Creo que es importante poner en contexto la gravedad de la fobia social, de las fobias específicas, perdón. Las fobias específicas representan el principal trastorno de ansiedad junto con la fobia social y es el tercer trastorno psiquiátrico después de la depresión y el alcoholismo. De hecho, 33% de la población ha padecido de un trastorno de ansiedad en algún momento de la vida. Y en el caso de las fobias específicas, el porcentaje es de 11.3 y de 8.8% de las personas han experimentado una de estas fobias a lo largo de la vida o en el último año respectivamente. Lamentablemente, solo el 3% de esos pacientes solicitan ayuda psicológica. Y la razón para esto es que de alguna manera, o bien estas personas no conocen que existen tratamientos rápidos y efectivos, pero también estas personas logran acomodar su vida de tal forma que puedan evitar el estímulo fóbico. Por ejemplo, una persona que teme volar en avión, pues trata de transportarse en carro. De todas maneras, muchas veces estas acomodaciones que las personas hacen no son las más favorables ni las más fáciles de implementar. La proporción de los sexos en lo que concierne a la prevalencia de las fobias específicas es equitativa. Sin embargo, cuando se toma en cuenta la fobia a los animales, en este tipo de fobia la incidencia es de 9 veces a una en mujeres que en hombres. Las fobias específicas se adquieren durante la infancia y la adolescencia. Siguiente. ¿Cuál es el curso de las fobias específicas? La mayoría de los temores que se adquieren en la infancia y en la adolescencia desaparecen sin recibir tratamiento. Sin embargo, hay algo muy importante que yo sí quiero contarles, y es que ha habido una serie de investigaciones que se han publicado recientemente donde han demostrado que en el caso de niños y de adolescentes que tengan fobias de cierta severidad, estas fobias, cuando no son tratadas, representan la puerta de entrada para desarrollar trastornos de ansiedad mucho más severos. Y lo importante de esto es que las fobias pueden ser tratadas fácilmente y en ese orden de ideas se puede prevenir el desarrollo de estos trastornos en estos niños que posteriormente los van a llevar a su vida adulta. Solamente un 6% de los adultos que padecen fobias específicas se recuperan sin recibir tratamiento. Esto significa que las fobias específicas tienen un curso crónico. Difícilmente se van a curar sin que la persona reciba tratamiento. Una pregunta que frecuentemente la gente se hace es: ¿cuáles son las causas de las fobias?
Y esta es una respuesta compleja de explicar, en la que participan una serie de factores responsables por su adquisición y su mantenimiento. En esta diapositiva están listados estos factores y voy a referirme a cada uno de ellos. En primer lugar, existe una predisposición genética a la ansiedad y por ende a las fobias. No quiere decir que las fobias se hereden, como se hereda el color del pelo o la estatura, sino que esta contribución, que es particularmente significativa en el caso de la fobia a la sangre, lo que hace es que se manifiesta en características de tipo temperamental. Estos niños o estas personas tienen un temperamento introvertido, son tímidos, irritables y tienen una mayor sensibilidad ante los estímulos externos. Esto es lo que realmente se hereda. Pero repito, en el caso de las fobias, la fobia a la sangre, a las inyecciones, sí, la contribución genética es bastante alta. En los estudios más recientes se ha encontrado que es más o menos de un 61% la contribución genética a estas fobias. El segundo aspecto es el condicionamiento directo por experiencias traumáticas. De hecho, este tal vez es el factor etiológico que la mayoría de personas le atribuye a las fobias, y solamente este factor traumático es responsable por el 40% del desarrollo de las fobias. ¿Qué quiere decir esto? Que un estímulo aversivo se asocia con una situación potencialmente peligrosa, potencialmente fóbica. Por ejemplo, a un niño lo muerde un perro y ese niño desarrolla una fobia. O por ejemplo, a mí me pasó cuando yo era niño, la primera vez que yo recuerdo que me sacaron sangre, me hicieron tan duro que yo duré 2 años sin dejarme sacar sangre. Entonces, eso es por condicionamiento directo. Pero aquí es donde viene otra vez, y tal vez el aspecto más importante, a manifestarse nuevamente la relación entre el pánico y las fobias. Yo no me caí de la tarántula, ¿no? A mí también me pasó otro evento, que fui a Disney y me monté en las sillitas voladoras, los que han ido a Disney. Yo nunca he sentido tanto miedo en mi vida y tampoco me caí de ellas. Pero esas 2 ataques de pánico situacionales que yo sentí en esas situaciones fueron suficientemente traumáticos para mí, para yo tener mucho temor a dichas situaciones. Entonces, una persona no tiene que ser lesionada necesariamente o tener una experiencia donde reciba un daño físico para que esa experiencia se vuelva fóbica. En muchos casos, lo que justamente ocurre es la presencia de un ataque de pánico que sirve como una experiencia suficientemente traumática para que la persona pueda adquirir esa fobia. Otro ejemplo es que yo tuve una paciente que ella desarrolló una fobia a conducir porque en una ocasión ella, que estaba conduciendo, le dio un ataque de pánico y pensaba que se iba a chocar, y desde entonces dejó de conducir. Fue tratada exitosamente. Tuve un coterapeuta muy bueno que fue mi conductor. Él hizo la mayoría del tratamiento y yo me gané la mayoría del dinero.
Otra forma en que se adquieren las fobias es por observación o por modelamiento. Es decir, cuando yo observo a otra persona tener esa misma fobia. Y yo tuve alguna vez una paciente que le tenía un miedo terrible a las cucarachas, a las ratas, perdón. Y yo le pregunté a ella que cómo había adquirido ese miedo. Y me dijo que cuando ella era muy niña veía que su mamá, cada vez que aparecía una rata en la casa, comenzaba a gritar y se trepaba a la mesa del comedor. Eso es una forma, un claro ejemplo de observación. La tercera manera en que se adquiere una fobia es por transmisión de información, donde la persona recibe una información que es exagerada en relación a la peligrosidad de ciertos objetos o situaciones. Y esto ayuda a explicar el desarrollo de muchas fobias donde no ha habido un evento traumático directo. Yo tuve un caso de un niño que tenían que operar y ese niño no se quería dejar poner anestesia porque su abuela le ha dicho que si se ponía esa máscara para dormirlo, esa máscara hacía que se ahogara y que tenía una experiencia horrible. Fue difícil, tuvo dificultades para una cirugía que ese niño tenía que hacerse. Otro aspecto que contribuye al desarrollo de las fobias es la presencia del estrés. Esta persona que les cuento que desarrolló la fobia a conducir, en la cual experimentó un ataque de pánico mientras estaba manejando, andaba pasando una situación emocional muy difícil. Esa persona andaba en su proceso de separación y divorcio y estaba supremamente estresada y angustiada porque su esposo le estaba peleando la custodia de los hijos y él tenía mayor poder económico que el que ella poseía. Entonces, este es el estrés. También ocurre mucho muchachos que desarrollan fobia a los exámenes. Esa es otra fobia. Yo he tenido varios casos de muchachos que se sientan ante un examen y se bloquean totalmente. Y cuando ellos están fuera de la situación de examen pueden responder perfectamente las situaciones, las preguntas a las cuales se les va a evaluar. Y por último, dentro de este conjunto de aspectos que contribuyen al desarrollo de las fobias, tenemos qué tanta experiencia la persona ha tenido con el objeto fóbico. Y la mejor manera de ilustrarles este caso o este tipo de factor es recordando el vuelo donde se mató el equipo chapecoense. Una de las sobrevivientes fue la azafata Jimena Suárez. Y Jimena anda pasando una situación muy difícil. De hecho, ella ha venido haciendo una recolecta en Facebook porque su situación, su condición física no le permite todavía estar suficiente tiempo parada. Pero ella dice que tan pronto se recupere, ella vuelve a volar en avión, puesto que ha sido una mujer que ha volado muchísimas veces. Comparen esto con una persona, como muchos de los pacientes que yo he tenido, que han justamente o que solamente han tenido una turbulencia un poquito severa y como consecuencia de eso no pueden volverse a montar en un avión. Pero definitivamente, y esto no está en las diapositivas, se me olvidó ponerlo, pero sí es importante, para tratar una fobia nosotros no necesitamos
determinar, bueno, yo traje el libro que no era. Sí, claro, yo traje el libro que no era. Es que yo imprimí uno esta mañana y imprimí otro en una semana. Bien, me acabo de dar cuenta, boté el que era. Bien. Vienen los tratamientos. Uno no necesita identificar cuál fue la razón por la cual una persona desarrolló una fobia. De hecho, hay personas que no saben por qué la desarrollaron. Lo que es importante es qué mantiene una fobia, y fundamentalmente una fobia la mantiene la evitación que la persona hace de la situación fóbica. La persona que no monta en avión no tiene la oportunidad de darse cuenta que no se va a accidentar el avión. La persona que le teme a las alturas no tiene la oportunidad de darse cuenta que nada le va a pasar. La persona que no monta en ascensor, ocurre lo mismo, y así sucesivamente. El tratamiento para las fobias tiene varios componentes. El primero se llama psicoeducación, en el cual se le explica a la persona la naturaleza de la fobia, cuáles han sido sus causas y cómo se va a tratar. En segundo lugar, tenemos la exposición. Y la exposición es fundamentalmente el tratamiento de elección para las fobias específicas. ¿Eso qué significa? Significa que la persona se le ayuda a enfrentar gradualmente el objeto fóbico, y la persona aprende que el daño que él tenía, este objeto le iba a causar, no se presenta. Y en este orden de ideas hay 3 tipos de exposiciones para tratar las fobias específicas. La más común es la exposición en vivo. Esta se refiere a la posibilidad que la persona tiene de enfrentar de manera gradual y de manera directa el estímulo temido. Para tal efecto, se construye una jerarquía. Una jerarquía es básicamente identificar una serie de situaciones que se ordenan en orden de la menor a la que mayor ansiedad causa, para que la persona las vaya enfrentando. En este orden de ideas, una persona que teme a los perros, primero se la hace que entre en contacto con un perro pequeño, luego con un perro con un perro mediano, y luego con un perro más grande. Si ustedes recuerdan, bueno, si me ven un poco desordenados porque yo creo que no era, pero si ustedes recuerdan la relación que hay entre pánico y fobias, se ha encontrado que si nosotros tratamos directamente las sensaciones a las cuales la persona le teme, va a facilitar y a mejorar la eficacia del tratamiento. Si mi paciente vino hoy, Mariela está aquí. Sí. Mariela, gracias. Mariela les va a contar mejor que yo lo que ha sido su experiencia con el pánico y las fobias. ¿Sí? Además, Mariela resultó más valiente que yo porque se montó en la ciudad y yo no fui capaz. ¿Sí? Bien, entonces esa exposición se llama exposición interoceptiva, porque es la exposición en la cual las personas se enfrentan, se le hace que le pierdan el miedo a las sensaciones físicas que acompañan a la situación fóbica. Mariela, por ejemplo, ella ha tenido miedo a volar en avión, pero el miedo no solamente era por el avión, sino más que todas sus sensaciones físicas. Y en el tratamiento hicimos una terapia, parte de la terapia, para que ella pudiera
perder el temor a esas sensaciones físicas. Y el último tipo de exposición es la exposición en imaginación. Aunque yo trato fobia a volar en avión, yo lamentablemente no tengo un avión disponible donde pueda poner a mis pacientes para hacer la exposición gradualmente. Entonces las hacemos en imaginación y luego las combinamos pues ya con exposiciones en la vida real. Entonces allí es donde la imaginación le dice a una persona: bueno, imagínate que vas al aeropuerto, te chequeas en el counter, luego pasas a la sala de espera, y la persona poco a poco va imaginando eso, y en la medida que la persona lo enfrenta una y otra vez en su imaginación, va perdiendo la ansiedad que eso le genera. Reestructuración de pensamientos. Bueno, el otro aspecto que es importante hacer la persona que tiene fobia, esta persona tiene una serie de pensamientos distorsionados, y típicamente la persona comete una serie de errores de pensamiento que contribuyen a su fobia. Estos errores de pensamiento no significa que la persona sea poco inteligente, sino simplemente son errores de procesamiento lógico. De hecho, la mayoría de mis pacientes con ansiedad son muy inteligentes. Entonces, la persona sobreestima la probabilidad del peligro del objeto fóbico. Por ejemplo, la persona dice: me voy a quedar atrapada en el ascensor. Miren, yo llevo montándome todos los días, 4 horas al día, en todos los ascensores, porque vivo en un piso 11 y me voy en un piso y trabajo en un piso 11. Muy curiosamente, estaba en el ascensor y me fue la luz y me quedé atrapado. Pero eso fue como por 10 minutos, ¿no? Uno siente su pulillito, uno no puede negarlo, pero pues nada grave. Y el segundo, pero comparen eso con la cantidad de veces que yo me monto todos los días. Creo que es la segunda vez que me quedo ahí atrapado en la clínica en 7 años. El segundo error es la sobreestimación de las consecuencias. Si esa situación llegara a ocurrir, entonces los pacientes claustrofóbicos dicen: no, es que si me quedo en el ascensor atrapado, inevitablemente me voy a morir. Entonces ahora no conozco a nadie que sea muerto por haberse quedado atrapado en el ascensor. Se quedará 1 o 2 horas al máximo, pero no se ha muerto. Y mucho menos ahora que hay teléfonos celulares. Me quiero referir ahora a la fobia a la sangre. Y la fobia a la sangre tiene un tratamiento especial, y básicamente este tratamiento especial se denomina tensión aplicada. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que le enseñamos a la persona a tensionar diferentes grupos de músculos, porque esta tensión contrarresta la disminución que se produce en la presión arterial de estos individuos cuando entran en contacto con el objeto fóbico. Estas personas, lo que pasa es que es una respuesta que se llama de doble fase. Primero la presión arterial sube, con toda la situación de miedo, y luego baja y estas personas se desmayan. Entonces, la tensión aplicada es un procedimiento que se les enseña para que estas personas eviten tener esa respuesta de disminución de presión arterial y de desmayo. Entonces, una vez que se les hace entrenamiento, entonces sí se les hace la exposición en vivo, y uno lo puede usar, por ejemplo, a películas donde haya bastante sangre, y luego se combina con, por ejemplo, uno lleva a la persona a una cirugía de corazón abierto, donde ve toda la cantidad de sangre que quiera, y luego se lleva a la persona, por ejemplo, a un banco de sangre a que vea
al pobre terapeuta sacarse sangre. Una vez por los pacientes tiene que hacer unas cosas terribles, como me tocó montarme en el cable mío hace como 2 años. Yo tenía más miedo que el paciente, ¿no? Otra situación ya finalmente es que él se saque sangre, y es bastante efectivo y es muy rápido. Bien, entonces quiero por último presentarles algunas conclusiones. Las fobias pueden afectar significativamente la vida de quienes las padecen. Afortunadamente existen tratamientos psicológicos altamente eficaces, entre un 77 y un 90% de efectividad, y los métodos de exposición gradual al estímulo fóbico, que se llama exposición en vivo, es el tratamiento de elección para las fobias. Si ustedes van donde un psicólogo y ese psicólogo les ofrece un tratamiento distinto, volver a la niñez, ver qué pasó en su infancia, cómo era su relación con su papá y su mamá, amigos, le están robando la plata y eso no sirve. ¿Okay? Se llama exposición el tratamiento. De otro lado, y esta es una noticia muy bonita, muchas fobias pueden ser tratadas en un tiempo tan corto como 3 horas. Y hace 3 años tuve un estudiante, parte de la demostración de cómo tratan las fobias. Uno de mis estudiantes me llevó a su hermana. Esta niña no podía ver un perro, literalmente, como dicen ahora los adolescentes, literal, sentía un ataque de pánico apenas veía el perro. Recuerdo que trajimos el perro y, digamos, el perro estaba por allá arriba donde está la puerta y ella acá. Y poco a poco se lo fuimos acercando. En cuestión de 1 hora, lamentablemente no tengo la foto aquí, 1 hora, esta niña tenía el perro cargado aquí, sin ningún temor. Eso fue en espacio de 1 hora. ¿Okay? Entonces, lo he visto con mis propios ojos y hay evidencia científica de que se puede hacer y que es efectivo. Y por último, no existen medicamentos para tratar las fobias específicas. A veces los psiquiatras le dan a los pacientes algunos medicamentos para reducir la ansiedad, pero eso le ayuda temporalmente a la persona, pero es una forma de que la persona no enfrente directamente su fobia. Bueno, esto es lo que les quería contar sobre las fobias específicas. Nuevamente quiero invitarlos a que compren el material que estamos vendiendo ahí abajo. Estas conferencias son gratuitas y el material que vendemos es una forma que nos permite a nosotros poder financiar nuevas conferencias, de modo que agradecemos altamente su contribución. Pero ahora yo quiero invitar a Mariela. Mariela es una de mis pacientes más exitosas en los últimos años y Mariela les quiere contar cómo ella fue tratada para su fobia. Buenas noches, mi nombre es Mariela Franco. Hace unos meses estuve aquí sentada escuchando una de las charlas del doctor y pues me llegó una gran sorpresa porque yo pensé que era la única que vivía una cantidad de situaciones de pánico. Ese día creo que todo esta sala llena y logré tener la oportunidad de conversar con muchas personas de las cuales a veces creemos que sentir y tener todas esas sensaciones son solamente nuestras. Tomé la decisión de iniciar el tratamiento con el doctor. Esa es una decisión que hay que hacerlo porque, como él lo comentaba ahora, o tú te quedas siguiendo y sintiendo todo esto o simplemente de pronto te arriesgas a superarlo. Con el doctor llevamos más o menos unos 4 o 5 meses, no creo, haciendo las consultas. Precioso. Y el tratamiento. Precioso. Enfrentamos de la mano muchísimas situaciones en el consultorio. A veces
Cuando uno cree que se va a enfrentar a eso, pues genera un susto inmenso, pero de la mano del doctor se logró hacer. Y lo vivimos en el consultorio. Uno de los retos finales de verdad fue ir ahora en diciembre, montarnos en el barco pirata, hacer una cantidad de cosas Maldades, sí, de la mano con mi familia, que es un elemento fundamental en esto, porque a veces tú te cierras y crees, como les decía al comienzo, que esto es solo tuyo. Cuando yo sentía lo que sentía cuando viajaba en el avión, lo que más me causaba angustia era ver que pues, mi esposo, mi hija, se angustiaban mucho conmigo de ver todo lo que yo vivía. Y el temor era la lucha interna que yo hacía por no sentirlo. Entonces mis viajes y mis vacaciones eran totalmente traumáticas. Solo de pensar que tenía que hacerlo para mí ya era terrible, sobre todo si eran situaciones o viajes muy largos. Entonces, cuando lo inicié con el doctor y lo empezamos a enfrentar, fue maravilloso. Cuéntale de tu viaje. Sí, todo esto también lo hice porque tenía mi viaje de vacaciones pues, en enero. Y yo, la verdad, quería saber si era cierto que iba a ser capaz de superarlo. Había una gran expectativa, igual con mi esposo, mi hija, todo el mundo, eso era un chiste. Y me acompañaron allá a la rueda con el doctor. Mi hija se montó en algunas conmigo, en otros, ella se montó en todos conmigo, me acompañó y fue una experiencia maravillosa. Ya en enero hice el viaje, fue genial no sentirlo. El doctor muy bello estuvo pendiente de mi llegada, cómo me fue en el vuelo, no me quiso cómo llevar. Me dijo que tenía que llevarlo pues porque era imposible, pero bueno, yo de verdad agradezco. Todo el profesionalismo del doctor es totalmente, es cierto lo que él dice, uno debe arriesgarse a superarlo y no quedarse con eso. Entonces, pues, muchísimas gracias, doctor, por todo. No, Mariela, ha sido un placer trabajar contigo, un placer ayudarte y de verdad que un caso muy, muy reconfortante el haber podido trabajar contigo y el ver que puedes volar en avión. Ahora, ¿por qué utilizamos la Ciudad de Hierro? Porque en la Ciudad de Hierro podemos, digamos, simular muchas de las sensaciones que se sienten en el avión. O sea, estas sensaciones de subida, de bajada, de la altura, y más cuando la persona teme a las sensaciones físicas, que es justamente el pánico que existe en muchas fobias, es particularmente relevante. Mariela, te agradezco mucho, eres de mis pacientes más exitosas y siempre te voy a recordar toda la vida. Le pido que le demos un aplauso a... Bueno, por último quiero abrir la sesión para preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? La voy a buscar. Espérate. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Viviana Escobar, tengo 36 años y estoy aquí porque precisamente quiero enfrentar mi miedo a las aves. Yo recuerdo, ahora que usted hablaba un poco de las clases de fobias, tengo un recuerdo de la niñez muy marcado, algo que pasó, algo que viví y le tengo temor. Desde un pollito, una torcaza, yo camino en la calle y una torcaza tiene que pasar la torcaza a volar porque si no yo no paso. Y eso pues ha interferido mucho en mi vida. Ahora tengo 2 hijos y no quiero transmitir ese miedo a mis hijos. Entonces pues estoy aquí porque seré, creo, una de sus pacientes. Bueno, Viviana, muchísimas gracias por compartir tu caso. Este es un caso, es un tipo de fobia muy común. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de tratar a una señora con el mismo problema tuyo. Y el problema que ella tenía es que su familia iba a fincas. En las fincas veía gallinas, palomas, iban a almorzar en Ginebra, era una tragedia para ella. Esta es una forma muy fácil de tratar, Viviana. Te espero y de verdad que será un placer poderte ayudar. Buenas noches. Yo quisiera preguntar sobre el
la fobia a las cucarachas. ¿Cómo se puede vencer? No la puedo cargar. La fobia, bueno, la pregunta que siempre, y me parece que es importante la pregunta, ¿cómo es su nombre? Clara Inés. La pregunta de Clara Inés me parece que es muy pertinente porque, digamos, antes de ustedes buscar ayuda para una fobia, háganse la siguiente pregunta. ¿Afecta mi vida? Si afecta mi vida, busquen ayuda. Si no afecta su vida, dejen así. ¿Okay? La fobia a las cucarachas es una fobia muy curiosa porque la persona muchas veces no siente miedo, sino que siente asco. Y el asco es suficientemente fuerte para tener una gran repulsión. Se trata como cualquier otra fobia. O sea, eventualmente es que tú obviamente necesitas ayuda, pues gradualmente ayudar a enfrentarte a las cucarachas. ¿Okay? A que tú las puedas ver, a que las puedas mirar, a que puedas estar cerca de ella y a que las puedas matar. ¿Okay? Voy a contarles una anécdota precisamente de las cucarachas. Un día me estaba bañando y se me metió una cosita al pie. Y yo, ¿qué? Y yo cogí y hice, como no puedo ver, entonces, y eso dio horrible. Llamé a mi anterior esposa, no a Mario. Oye, dime qué es esto, ¿esta hojita qué es? Me dice, no es una hojita, es una cucaracha. ¿Ok? Entonces, eso se puede tratar fácilmente. Bien, otra pregunta. Ya. Buenas noches, mi nombre es Carolina Tegón. Yo tengo fobia, me hicieron una desensibilización sistemática en Bogotá, porque tengo fobia a las arañas. Esto viene de que pequeña estábamos durmiendo en la finca y un escorpión lo tuve en el pecho, mi mamá gritó como loca. La persona que me trató me dijo que seguramente lo que yo visualizaba eran las patas y no al animal en concreto, y por eso pues, lo relacioné con arañas. Pues hice todo mi proceso, ya como que voy mejor, pero me preocupa una cosa y es que la pregunta es ¿qué tan factible es que una persona tenga una fobia y empiece a despertarse otro tipo de fobias? Puede ocurrir, sí, por un proceso que se llama generalización. Sí, puede ocurrir. Me gusta tu caso mucho, Carolina, porque es el típico ejemplo de un ataque de pánico. A ti el escorpioncito no te hizo nada, solamente un cariñito, pero no te mordió, ¿verdad? No te hizo nada. Entonces, pero sentiste muchísimo miedo. Excelente ejemplo que ilustra justamente el tema central de esta conferencia. Sí, allí lo que habría que hacer, Carolina, sería evaluarte y determinar si es necesario que tú recibas tratamiento. La desensibilización que te hicieron en vivo o en imaginación? En vivo. Bueno, ok, perfecto. Okay. Por acá. Buenas noches a todos. Doctor, mi pregunta... ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Valentina Arias. Mi pregunta es, no sé, lo que me pasa a mí es que he tenido como, pues ahora creo que son ataques de pánico, pero se despiertan pues de la nada. Es decir, puedo estar viendo televisión o puedo estar acostada y de un momento a otro como que no puedo respirar y bueno, me da un poco horrible. Pero también me pasa que en situaciones en donde una persona se está ahogando o se atranca con comida o yo me atranco con comida, me paralizo y me da también lo mismo, o sea, me bloqueo pero muy a un nivel muy extremo. Estas dos situaciones están relacionadas o una cosa... Bueno, o sea, voy a especular pues, porque me tocaría evaluarte para darte un concepto mucho más claro. Básicamente, con los problemas de ansiedad ocurre una cosa que se llama comorbilidad. La comorbilidad es el término técnico que se utiliza para representar la coexistencia de los trastornos.
Y en más de un 50% de los trastornos de ansiedad hay dos trastornos presentes. A mí se me hace, a primera vista, repito, que tú puedes tener un trastorno de pánico, donde básicamente la característica fundamental es la ocurrencia de ataques de pánico, como me acabas de describir, acompañados por un temor a experimentar nuevos ataques, pues seguramente tienes que te vas a morir, que te vas a ahogar, que te vas a enloquecer, que vas a perder el control, pero aparentemente también podrías tener una fobia al tema del ahogo. Tendría que evaluarte, pero yo me inclino más por un trastorno de pánico. ¿Okay? Si quieres, tienes esa consulta y te ayudo con eso, el trastorno de pánico pues ha representado mi pasión académica. De hecho, estoy en proceso de publicar un libro de autoayuda para pacientes. Y también otro que les cuento es que voy a crear un canal en YouTube donde voy a poner todas mis presentaciones para que todo el mundo les pueda ver. ¿Okay? Entonces, creo que hace muchísima falta más charlas como estas. Y hace mucha falta que más profesionales de la psicología quieran aprender estos tratamientos. De verdad que lamentablemente muchas las escuelas de psicología aquí no quieren enseñar psicología con base en evidencia. Entonces, a una fobia la persona le dan 10 años de psicoanálisis y la fobia no le quita. ¿Ok? ¿Ok? Buenas noches, mi nombre es Clara Sofía. Tengo una niña de 8 años, mi hija mayor, que le tiene pánico a los perros. Ya no puede salir a ningún lado, se pierde paseos por eso. Y hemos tratado de acercarla a los perros, ¿no? En la ignorancia, bueno, nena, donde el amigo que tenga perros, pues tratamos de acercarla, pero ella empieza a sudar, empieza a hacer que va a vomitar, empieza a llorar, se pone muy ansiosa, se desespera. Entonces, ¿cómo se llama tu muñeca? Silvana. Silvana, ok. Ajá. Tráeme a Silvana. Tráeme a Silvana, le evaluamos, conseguimos un perrito bien chévere, no el que tiene Bárbara, uno más educado. Bárbara es una amiga mía muy querida que siempre viene a todas mis conferencias y ahora tiene un perrito que se llama Tony. Yo le puse el nombre. Pero eso es un poco maleducado, ¿verdad, Bárbara? Entonces no nos sirve. No, eso es muy fácil de tratar. O sea, tráemela, que me conozca, yo le vendo la idea y verás que la ayudamos. ¿Ok? Gracias. Gracias, Clara Sofía. Yo con los niños con ansiedad me la llevo también. Los únicos casos de niños que yo trato en mi oficina son niños con miedos. De hecho, tenía un pacientico, que ya no es pacientico, ya es un hombre con carrera y todo, que cuando tenía 7 años era paciente mío y me puso un nombre absolutamente divino, el doctor de los miedos. Me encanta ese nombre. A ver, doctor, pues yo de niña viajaba mucho a la luna y hasta la adolescencia pues viajaba constantemente a las vacaciones y de las globos, o sea, me gustaba mucho cuando ya veía que estábamos llegando a Cali y estábamos aterrizando. A los 15 años me fui para San Andrés y en esa época pues los aviones eran unos terrestres y todo esto, y estando en la mitad del vuelo nos vinimos en picada, nos estrellamos contra un punto y nos vinimos en picada, estuvimos a 2 metros del mar y a 2 metros, entonces el avión volvió a subir. Cuando llegamos a San Andrés pues había aviso y todo el mundo estaba listo para rescate. Bueno, eso fue vamos. Desde ahí pues me tocó devolverme otra vez acá. Yo lloraba y no quería quedar viviendo allá. Después de eso pues ya quedé con susto, pero de alguna manera yo me sobrepuse y alcancé a cerrar mis viajes. Pues fui a Nueva York, estaba en Miami, pero cada vez sentía más miedo. Finalmente nunca quise volver a San Andrés, pasaron 2 años, me decían que me estaba deteniendo San Andrés, un día me dio, fui a San Andrés otra vez, pero es una cosa que yo sufro mucho, por mí. Entonces cada vez yo veía que era peor, yo sí se me sobreponía, pero no era peor. Alguna vez me tomé yo no, pero tomé toda la tarde, tomé un trago hasta las 10 de la noche porque no era me bloqueé, el trago no me comió. Y entonces sentí todo el vuelo. Sentí todo el vuelo, no me sirvió de nada. Y al otro día, sí, el guayabo se lo sentí todo, todo me tocó de medio y todo.
esto. También me hice otro viaje con esencias florales, tampoco me sirvió. Mi vida está afectada. ¿Por qué? Porque en mi trabajo me ofrecían viajes y nunca acepté ya. Ya después de eso no quise más oportunidades. Pues mis amigos todos van y vienen, mi familia, todo el mundo va y viene, todo el mundo pasea, todo el mundo y yo no puedo. Usted dice, yo voy hasta donde puedo ir en mi carro. Me he dado una vuelta por todas partes, estoy aburrida de voltear por aquí porque ya no puedo arriesgar. Entonces eso a mí me tiene muy afectada. Todo mi grupo de familia y amigos, pues todos salen de viaje y yo me tengo que quedar. Entonces eso a mí me tiene muy afectada y todo el mundo me dice, Gloria, hágase un tratamiento, Gloria, hágase un tratamiento, pero pues yo estaba en esa, yo no sé si, mejor dicho, yo no, ahora yo soy consciente, el problema es ese, que yo soy consciente de que el avión es el método más seguro para viajar. Yo soy consciente de que, por mi fe, que uno no se muere en el día. Yo soy consciente de todas estas cosas y yo me voy en el vuelo haciendo estas cosas. La aviadora, las azafatas y los aviadores viajan todos los días. Uno que viaja de vez en cuando, pero este avión va y viene, este avión no hay que. Y esto no es normal, para uno esto no es normal. Y me voy subiendo y cuando menos siento estoy que me relajo otra vez. Vuelvo otra vez y empiezo. Entonces, pues finalmente yo no volví a viajar y eso pues me tiene muy triste. Bueno, Gloria, yo te agradezco mucho por haber compartido este caso con nosotros. De hecho, en el material que estamos viendo en el artículo que yo escribí sobre la fobia volar, realmente de todas las fobias que yo trato, yo diría que es probablemente la más difícil de tratar, pero también puede ser muy reconfortante cuando uno tiene beneficios como los que tuve con Mariela. Yo a nadie le puedo garantizar que se va a mejorar, pero yo le garantizo son dos cosas. La primera es que le doy el tratamiento más efectivo con base de evidencia científica que existe. Y lo segundo que le puedo garantizar es mi total compromiso a poder ayudar porque su problema se ve. Permítame evaluar y en esa actividad vemos qué podemos hacer, podemos ayudar. Bueno, vamos a concluir aquí. Quiero nuevamente agradecerles a ustedes por habernos acompañado, a Claudia, a Ángela por su presentación, a Mariela por habernos compartido su historia, a Meca por haber pasado las diapositivas, por haberme apoyado en todos los temas de ansiedad. Y nuevamente los invito a comprar el material y vamos a hacer nuevamente una conferencia sobre ansiedad en septiembre, todavía no hemos definido el tema, pero los invito a que visiten la página de Ansiedad y Depresión Colombia. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Ponerle aquí el stop. Perdón, le pregunto, ¿las citas son particulares? Sí. Ponerle aquí el stop, ¿no? Ahí. Llamamos a ese número y ahí la cita. ¿Cómo está?